Buenas tardes, hermanos, una vez más junto con ustedes para estudiar una porción de la palabra del Señor. Hemos comenzado estudiando Primera de Juan y ya vamos en el capítulo 2. Vamos a hablar hoy de esto que habla el apóstol Juan, un mandamiento antiguo pero nuevo. Y ahí está en Primera de Juan 2 del 7 al 11. En nuestro estudio de Primera de Juan hemos visto hasta ahora que el objetivo de Juan es que tengamos comunión con el Padre y el Hijo, para que nuestro gozo sea completo. Juan nos ha hablado sobre este propósito de él. El capítulo 1 dice lo que desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo o cumplido, como dice el texto. Esa comunión con el Padre depende de que nosotros, como dicen los versículos anteriores, o sea, posteriores, depende de que andemos en luz, caminar en luz. Y este es el mensaje que hemos oído. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Confesar nuestros pecados. Fíjese que de eso depende tener comunión con el Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, pero si decimos que no hemos pecado, no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la comunión con el Padre depende de esto, de que caminemos en luz y que reconozcamos que somos personas débiles y que está la posibilidad de que pecamos. Ahora, nosotros vamos a mantenernos limpios de nuestros pecados, sirviéndonos de nuestro abogado y de la propiciación que Él nos provee, de Jesucristo, el justo, como dicen los versículos el 1 y 2 de Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa comunión con el Hijo Jesús depende también de guardar sus mandamientos. 3 y 5 del capítulo 2 es lo que hemos visto antes, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en él. Y andamos como él anduvo, dice el 5b. Si en esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjese que eso es lo que hemos visto. De lo contrario,
No es cierto que permanezcamos en Él si nos rondamos en tinieblas, ni que verdaderamente le conozcamos, habiendo enfatizado la importancia de guardar los mandamientos de Jesús si queremos tener comunión con Él y con el Padre. Juan procede a discutir un mandamiento en particular, como es el título de nuestra lección, un mandamiento antiguo, sin embargo, nuevo. Y aquí tenemos el texto de nuestro estudio hoy, Juan 2, 1 Juan 2, 7 al 11. Dice de esta forma, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El mandamiento eh, nuevo es un mandamiento antiguo. No escribe sobre algo totalmente nuevo para ellos, pero algo que había oído desde el principio, es decir, desde el principio del Evangelio. Un mandamiento nuevo, es decir, siempre es fresco. Aunque viejo en el tiempo, nunca está rancio, nunca se echa a perder. Es un mandamiento que es siempre verdadero en Jesús y es verdadero en sus discípulos. Es cierto y nuevo, porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera, dice este texto. Con la llegada del Mesías Jesús, la luz ha comenzado a penetrar en las tinieblas. Ahí en Isaías leemos nosotros, eh, Isaías 9. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en la tierra sobre la muerte, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el profeta Isaías está hablando de el nacimiento, de la venida, de la luz, del príncipe, del Mesías. Y era él el que traía esta luz. Por eso este texto, las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera, haciendo alusión a, a Jesucristo. Fíjese que acá en Mateo 4 leemos también respecto a esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo es aquella luz anunciada por los profetas en el Evangelio de Juan. También nos habla que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera
que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Fíjese que era esta luz que venía a alumbrar. A, por eso dice, las tinieblas van pasando y viene esta luz verdadera. Con respecto y este mandamiento de amaros los unos a los otros, ¿cómo sabemos esto? Está implícito en los versículos de Primera de Juan, capítulo 2 del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Se afirma claramente acá en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 11. Fíjese que dice, porque este es el mensaje que que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este mandato fue dado desde el principio del Evangelio y leemos en el Evangelio de Juan. Fíjese que en el capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y fíjese que el 15:12, este mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué significa amarnos los unos a los otros? Puede ser útil repasar primero las diferentes palabras griegas para amor. Cuando habla del amor stronger, que describe el amor a la familia, este amor también lo tienen hasta los animales por sus crías. Yo no sé si a usted le ha tocado ver cómo defienden mayormente los animales que están salvajes. Vaya a tomarle usted una de las crías y cómo volverán a atacarlo. Es un amor tremendo. Este amor por la familia, por sus seres, es un amor natural y ese amor también se describe ahí en la Biblia. Por eso cuando Romanos habla sin afecto natural, está hablando que no tienen este tipo de amor. Nuestra sociedad que no tiene ese tipo de amor. Está el amor eros, el amor que tiene que ver con el amor carnal, con el amor sexual, el amor, de ahí viene la palabra erótico o erotismo, el amor eros. Otra palabra para amor es fileo, amor fraternal, amor por los amigos, amor entre hermanos. La palabra Filadelfia viene de ese término, amor fileo, amor fraternal. Y el amor ágape, buena voluntad activa hacia los demás. Ese es el amor que generalmente habla la Biblia, de tener un amor de buena voluntad para con el prójimo, desear lo bueno para el prójimo. Y de este es el amor que habla, el amor ágape, el que nos manda a tener este texto. Es también el mismo tipo de amor que se nos manda ahí en el 13:34 que habíamos leído de Nante en Juan 13,
en los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así a que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviese amor los unos por los otros. Fíjese que este es el tipo de amor que Dios manifestó para con nosotros. Jesucristo vino y mostró ese amor ágape para que nosotros pudiésemos tener salvación. En esa preocupación por satisfacer las necesidades de los demás, lo que se ejemplifica mejor en la vida y la muerte de Jesucristo. Aquí nuestro texto de Primera de Juan. Vamos a ir ahí a Primera de Juan, como Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por lo tanto, amarse los unos a los otros es considerar las necesidades de los demás y trabajar activamente para satisfacer esas necesidades, es decir, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos amó tanto y cuando nos vio perdidos y la única forma de rescatarnos era que Él se diera su propia vida para volvernos a la comunión con el Padre. Él se ofreció por amor a nosotros, buscando nuestro beneficio, Él se sacrificó. Nosotros tenemos que tener ese mismo tipo de amor, por eso aquí habla de trabajar activamente para ayudar al hermano que está en necesidad, que está pasando el momento difícil. Entonces, habiendo identificado de qué mandamiento se trata, vamos a considerar lo que Juan dice: efectos de no guardar este mandamiento, que nos dice Juan en el 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Entonces, si yo no guardo este mandamiento, estoy en tiniebla. Puedo decir que amo a Dios y puedo demostrar muchos atributos, pero si no amo a mi hermano, yo estoy en tinieblas. Cuando una persona afirma que camina en luz, pero odia a su hermano, todavía está en tiniebla. Es el mensaje de Juan. En realidad siempre ha estado en oscuridad. Está en tiniebla hasta ahora. Aunque afirme lo que digan, todavía no han pasado de la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque odia a su hermano. Y fíjese que a veces los caracteres de las personas tienden a tener animadversión contra ciertos hermanos. Y a veces me han dicho los hermanos, yo hermano, no se me cae tan mal que solo escuchar tu voz, ya me irrito, ya me siento mal, ya no lo soporto. Entonces yo siempre les digo, el problema no está en la voz del hermano, sino que está en su corazón. Ahí está el problema, en el corazón. Ese corazón debe ser purificado. Y los textos acá, como se expresa en el 3:14 de Primera Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Así lo explica Juan. No han pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque no aman a su hermano. Y dice, uno no sabe dónde va. Versículo 11 del capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, él puede pensar que tiene comunión con Dios, que es salvo, pero es ciego. ¿Por qué? Porque ama a su hermano.
no ama a su hermano, lo odia. No se da cuenta en lo absoluto de su afirmación de conocer y amar a Dios. El 4:20 de Primera de Juan, lo vamos a leer y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cegado por la oscuridad, el odio, no puede ver que está en camino al infierno porque no ama a su hermano. ¿Se da cuenta lo delicado de lo que plantea Juan? Son las cosas externas. Nosotros estamos salvos, estamos en la iglesia, tenemos comunión con Dios, pero hay cosas que rompen aquella comunión y eso es odiar al hermano. ¿No ilustra esto la importancia de guardar este mandamiento que es antiguo y nuevo a la vez? Su importancia se ilustra aún más al considerar lo que uno permanece en luz, lo que significa que está en plena comunión con el Padre, como dice el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. y, y disfrutan del poder purificador de la sangre de Cristo, porque nos amamos. Y bueno, y si tenemos algún error, el Señor nos irá purificando y limpiando, si lo reconocemos y nos arrepentimos. Por tanto, a menos que nos amemos unos a otros, la comunión y el perdón no va a ser posible. El odio hacia el hermano es como una piedra que hace tropezar. No hay causa para tropezar. Permaneciendo en luz puede ver claramente mientras camina. La comunión con Dios permite saber hacia dónde va, a diferencia del que odia a su hermano y está en tiniebla. Esto no implica impecabilidad, o sea, esto no está diciendo Juan que si amamos a los hermanos nunca vamos a pecar, sino que está diciendo que tenemos un acceso más cercano a Dios porque estamos reconociendo nuestro pecado y tenemos amor en el corazón. Entonces, los textos, el 1:8 si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos comunión con Dios, andamos en luz, sabemos dónde vamos y vamos reconociendo nuestras deficiencias y tenemos la capacidad de reconocer que sí pecamos y que somos vulnerables a fallar y necesitamos la limpieza de la sangre de Jesucristo, como dice el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Pero quien camina en luz, en comunión con Dios, sabe qué hacer cuando peca y qué dirección debe y en qué dirección debe seguirse o debe continuar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sabemos dónde vamos. Si hemos pecado, sabemos qué tenemos que hacer y confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este mandamiento antiguo, pero que es nuevo, es el que siempre hemos oído. Dios quiere que nos amemos. Este mandamiento antiguo, pero nuevo, es muy importante. No, si no le cumplimos, vamos a seguir en tinieblas. Si estamos en oscuridad, no caminamos en luz. Fíjese que es bien importante. Estamos en la iglesia, adoramos al Señor, nos reunimos, estamos preparándonos para cuando Él venga y nos lleve con Él. Pero algo va a estorbar todo esto si no amamos a los hermanos. No estamos teniendo comunión con Dios y la sangre de Jesús no nos limpia de nuestros pecados si nosotros no hemos aprendido a amar a los hermanos. No podemos tener esa plenitud de gozo
de la que escribió Juan, ahí en el versículo 4 de nuestro texto, por medio de los cuales nos ha dado, no, nada que ver, estoy en otra, ahí está, el 1:4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para aquellos que aún no son cristianos, les animo a considerar seriamente los siguientes dos versículos. 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense que esto tenemos que considerarnos. Ahora Dios nos toma la mano y nos lleva por este camino, que es un camino estrecho, angosto. Pablo lo describió como una batalla, la batalla de la fe. Estamos en guerra con nosotros mismos, nuestro carácter, nuestro ser, nuestra carne. Tenemos que vencerla, pero tenemos que considerar que Dios nos amó y envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos volver a tener comunión con Él. Jesús no solo es propiciación por nuestros pecados, sino que está disponible para todo el mundo, como dice el texto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te has apropiado de esta maravillosa oferta de Dios? La oferta de Dios siempre es para todos los hombres. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que es muy necesario que en este camino vamos juntos con los hermanos de la iglesia local hacia el cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos, aprender a amarlos y a tener comunión los unos con los otros. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.